Buenas tardes, compañero. Vamos a empezar con la ayudantía. ¿Se escucha bien lo que hablo? ¿El retorno? Sí, se escucha bien. Ya, muy bien. A ver, lo que vamos a avanzar hoy día en ayudantía es referente a los procedimientos gráficos. En los procedimientos gráficos, ¿qué tenemos? Tenemos que a través de la utilización de los símbolos de procedimiento gráfico, nosotros podemos hacer nuestro diagrama de recorrido, uno, y dos sería el diagrama de flujo del proceso. Entonces, la importancia que tiene el aprender eh, o el conocer cómo funciona o cuándo lo utilizo a cada uno de estos símbolos tiene mucho que ver en la construcción de estos dos diagramas que les acabo de mencionar. Bien, entonces, comencemos. He visto que este PDF está circulando. Bueno, yo se los pasé a sus compañeros de anteriores semestres. Recording in progress. Como les decía, yo se los pasé a sus compañeros de otros semestres, pero solamente esta hoja, ¿ya? Y es la hoja que nos concierne en este momento. Muy bien. Entonces, empezamos a explicar. Esta parte de acá, esta parte de acá donde dice problemas, problemas de la producción. Esa parte es muy importante que ustedes lo estudien. ¿Cuáles son esos problemas de la producción? ¿Qué producir? ¿Con qué producir? Y son 7, si no me equivoco. 3 hasta aquí, 3 y 7. Esto es como un resumen, ¿ya? Lo que ustedes deben aprender, y mucho mejor si se lo aprenden de memoria, porque llegado el examen, cuando ustedes estén dando examen, el ingeniero puede que les haga un examen teórico y un examen práctico. Si les hace el examen teórico, supongamos, él les va a hacer un formulario, como cuando alguien les dice, ¿no es cierto? Por favor, ayúdeme con esta encuesta. ¿Qué hace uno? Abre la encuesta, selecciona las opciones múltiples que tiene y luego al finalizar le da a enviar, ¿no es cierto? Y dice, se registró tu respuesta. Ese es un examen, o perdón, ese es un formulario. Y como le decía, si el ingeniero llega a tomarles un examen práctico, lo va a hacer de esa manera. Así que si uno se aprende, mucho mejor si se lo aprende de memoria, va a poder responder rápidamente. Si es que les tocara esta parte o una pregunta, saldría de esta parte, ¿ya? Le digo esto porque el examen teórico es muy corto de tiempo. Inicia digamos que inicia a las 6 de la tarde y les da como, no sé, 5 minutos, 10 minutos, pero no más de 10 para responder la teoría. Así que esta parte donde yo lo encuentro en eh, apuntes sobre ingeniería industrial, ¿ya? Hay una parte del texto de las fotocopias que ustedes tienen donde dice apuntes sobre ingeniería industrial, así que ahí lo van a pillar, ¿ya? El examen o la modalidad de examen no se sabe, puede ser que sea virtual o puede ser que sea presencial. Eso va a depender de cómo se maneje la materia durante el semestre y de la disposición de las autoridades de la universidad y del ingeniero, ¿ya? Bien. ¿Qué dice acá? Conjunto de procedimientos gráficos. Símbolos. Son todos proporcionales y del mismo tamaño. Es muy importante ver esto, que cuando ustedes lo estén dibujando, en el momento de que hagan su diagrama de recorrido del laboratorio, ustedes tienen que hacerlo proporcionales, es decir, este tamaño del símbolo de operación debe ser el mismo tamaño del transporte, este debe ser del mismo tamaño, demora también y almacenamiento también, una característica. ¿Ven? Ahora, ¿cuándo utilizamos el símbolo de operación? Se va a utilizar cuando se requiera presentar gráficamente la transformación. Por ejemplo,
cuando se modifica cualquier característica física o química de un objeto, cuando se separa un objeto de otro o cuando se une un objeto a otro. Por ejemplo, en lo que estamos diseñando nosotros, ¿cuándo lo utilizo y cuándo no lo utilizo? Cuando yo a la materia prima, que es la madera, le hago un corte, ya sea transversal o longitudinal, lo que estoy haciendo es modificar. ¿Qué modifico? Su estructura física, ¿no es cierto? Está cambiando de tener un tamaño estándar a un tamaño requerido. Entonces, esto se lo hace utilizando el símbolo de operación. Y este símbolo de operación me simboliza cualquier tipo de operación que yo esté haciendo, siempre y cuando ésta se vea modificada en su estructura del objeto que estoy manejando. Por ejemplo, les decía, ¿no?, de la madera, si le hago un corte transversal o longitudinal, llegaría a ser una operación. Y podría ser con la sierra circular, podría ser con la cepilladora, la regresadora, el taladro o el taladro calador, o, o también un lijado manual, ¿ya? Entonces, todo eso corresponde a símbolos de operación. El siguiente símbolo, ¿cuál es? Es el de transporte. ¿Qué dice? Tiene lugar cuando se traslada un objeto de un lugar a otro, excepto no será transporte cuando durante el transporte se modifique cualquier característica físico-química. Entonces, ahí deja de ser transporte y se convierte en una operación. Por ejemplo, si yo voy a llevar, digamos que esta calculadora sea la materia prima que estoy manejando o modificando, tengo la materia prima, la tengo, y la llevo desde la sierra circular hacia la cepilladora. Entonces, el hecho de que yo lleve este pedazo de madera desde la sierra circular hasta la cepilladora, lo tengo que simbolizar de alguna forma. ¿Esto cómo se simboliza? Con este símbolo llamado transporte. Ahora, ¿pero qué sucede o a qué se refiere cuando dice excepto no será transporte cuando durante el transporte se modifique cualquier característica físico-química? Cuando nosotros estamos manejando una materia prima como la madera, muy difícilmente se va a modificar algo durante ese transporte. Pero demos un ejemplo en el cual esto podría ser válido. A ver, ya, un delivery, digamos, ya. Uno hace un pedido del delivery, ¿no es cierto? Él va hasta el restaurante y supongamos que en el restaurante le sirven la comida caliente. Ahora, él lo recoge caliente, pero digamos que él lo recoge del primer anillo y ustedes viven entre el segundo y tercero, digamos. Entonces, él recogió del restaurante el primer anillo y hasta que llegó hasta su domicilio de ustedes, esa comida que estaba caliente se enfrió. ¿Cómo se llama ese cuadrado que ellos tienen? ¿Alguien conoce el nombre? ¿Donde transportan la comida? ¿Qué se llama? La mochila del delivery. Sí, la mochila. ¿Qué se le llama? Ya mochila, digamos. ¿Ya? Entonces, es como una conservadora, ¿no? Claro, es una conservadora. Entonces, él mete la comida a la conservadora a 30 grados, digamos, 30 grados. Y hasta que llegó a su ubicación donde estaban ustedes, la comida disminuyó a 28 grados. Uno no lo percibe, pero ya sufrió una modificación físico-química. ¿Por qué? Porque disminuyó de los 30 grados hasta los 28. A eso se refiere esta excepción que ustedes ven acá. Si su material que ustedes están trabajando sufre una modificación, ¿dónde sufre esa modificación? Desde donde ustedes lo están transportando hasta su punto final, es decir, desde un
desde una estación de trabajo que sería el de la sierra circular hasta la cepilladora. Si en ese trayecto sufre una modificación, como el ejemplo de la comida que ustedes pidieron, deja de llamarse transporte y llega a llamarse una operación. ¿Y por qué llega a llamarse una operación? Porque habíamos dicho que operación era cuando se modificaba cualquier característica física o química de un objeto, ¿ya? Ahora, tal vez, como le dije, esto no se puede dar en el proceso que ustedes estén realizando. ¿Por qué? Porque la madera no va a sufrir alteraciones. Pero, ¿qué pasa si en la teoría el ingeniero me pone esto? Me dice, en la oficina se sirve un café y el café recorre hasta su punto final, no sé, 20 metros. Y durante el recorrido el café bajó 3 grados de temperatura. ¿Qué símbolo utilizaría usted para representar dicha acción? Por ejemplo, que les preguntara eso en el examen. Y les va a dar inciso A, operación, inciso B, transporte, inciso C, demora. Entonces ustedes ya deberían saber cuál es el símbolo que se va a utilizar para poder representar este movimiento que tuvo el café desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Se entiende? Ya, como respuesta, ¿qué inciso sería A, B o C? A la pregunta que hice. A. A era operación, B era transporte y C demora. Operación, ¿no es cierto? Porque el café sufrió un cambio de temperatura durante ese transporte. Bien, hasta aquí vamos bien con los dos símbolos que acabamos de comentar. Sí, Sí. está todo claro. Ya, pasemos a la inspección. En esta inspección vamos a hacer nosotros una pequeña modificación, o al menos en este semestre vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque el ingeniero mencionó, ¿se acuerdan que yo reemplacé al ingeniero el día miércoles con el grupo I, si no me equivoco? Entonces, él me encargó que yo les diga a ustedes que después de realizar cualquier operación, así sea manual o sea no manual, vamos a llamarlo así, ya sea manual o hecho con máquina, siempre se va a hacer una inspección. Por ejemplo, yo realizo un taladrado o utilizo el taladro calador. Le hice el agujero o el canal rectangular. Una vez que termino de hacerle el canal o una vez que termino de utilizar la máquina, que sería el taladro calador, debo hacerle una inspección. Termino de hacer una inspección y recién pongo mi objeto ya taladrado a un lado. Agarro el otro objeto, le hago el taladrado, realizo la inspección y lo dejo ahí. Y voy por mi otro objeto porque es una fabricación en serie y tenemos 10 piezas, ¿no? Están trabajando con 10 piezas ambos grupos. Sí, 10 piezas. Sí, que son 10. Ya una duda que tenía yo sé que un grupo está haciendo espaldares de silla, el grupo I, ¿y qué está haciendo el grupo Y? Estamos haciendo los respaldos de la silla. También los dos grupos respaldo de silla. Sí, pero No. del otro grupo es la parte que está arriba y de nosotros es la parte que está en el centro del respaldo. Ah, ya. Sí, ahora sí me doy cuenta. Ya. Sí, porque vi dos modelos de representación gráfica, de dibujo técnico, y ambos eran diferentes. Ya, entonces, ya sé qué están haciendo. Bien, entonces, una vez hecha ya esa aclaración de que después de cada operación, ya sea manual o no manual, es decir, hecha con máquina, siempre van a hacer una inspección. Ya este dato tómenlo a la hora de que ustedes estén construyendo su diagrama de recorrido. Bien. Y ahorita también vamos a hacer un ejemplo. Bien.
¿Qué dice de la inspección? Dice, tiene lugar cuando se verifica cualquier característica de un objeto. Por ejemplo, si se trata de un proceso, se hará la inspección después de cada trabajo manual, y aquí ya vendría la modificación, coma, o cualquier trabajo realizado con alguna de las máquinas, ¿ya? De nuevo, coma, o cualquier trabajo realizado con alguna de las máquinas, ¿ya? Y es por eso que les decía, después de cada operación, ya sea manual o no manual, se va a hacer una inspección, ¿bien? No hay mucha ciencia en esto, no tiene tampoco excepciones, así que sigamos con la siguiente, con el siguiente símbolo, demora. ¿Qué dice de la demora? Dice que tiene lugar cuando las operaciones subsiguientes no pueden ser ejecutadas, producto del propio proceso. Leamos otra vez. Tiene lugar cuando las operaciones subsiguientes no pueden ser ejecutadas producto del propio proceso. Paremos hasta ahí. ¿Por qué dice que no pueden ser ejecutadas producto del propio proceso? A ver, nuevamente, esta calculadora va a ser mi primer pieza. Vamos a buscarnos 3 piezas, ¿ya? Digamos que mi billetera sea la segunda pieza y mi celular sea la tercera pieza. Voy a aplicar mi celular. Vamos a sacar la para entonces, ¿cómo se da la inspección o a qué se refiere este primer párrafo hasta el punto? En que yo voy a agarrar mi celular y voy a hacer un taladrado simple, digamos. Le voy a hacer un taladrado ahí, ¿no es cierto? Un taladrado. Entonces, acá dice que las operaciones subsiguientes no pueden ser ejecutadas producto del propio proceso. Yo estoy ejecutando esta operación haciéndole un taladrado, ¿ya? Estoy haciendo un taladrado, pero mi billetera que está acá no está pudiendo ser ejecutada o no está realizándose el taladrado en mi billetera. Todas las 3 piezas son las mismas, pero el hecho de que yo esté agarrando el celular y le esté haciendo el taladrado hace que mi billetera no pueda todavía ser operada. A eso se refiere esto de acá, que cuando las operaciones subsiguientes no pueden ser ejecutadas. ¿Qué operación no puede ser ejecutada? El hecho de que yo tenga que taladrar mi billetera, ¿ya? Entonces, eso sería uno. Otro sería lo siguiente. Digamos que mi billetera ya pasó también lo del celular, y me falta taladrar la calculadora, ¿cierto? Entonces, después de que yo haya taladrado el celular, después de que lo haya taladrado, yo tengo que hacerle un lijado en la lija de banda y disco, digamos. Entonces, esto ya está taladrado. ¿Qué operación le sigue? Que le haga un lijado. Pero no voy a poder hacerle un lijado a el celular porque todavía no acabé con la calculadora, tengo que taladrarla. Entonces, el celular, ¿qué está esperando? Está esperando hacer lijado. ¿Y por qué no lo estoy lijando todavía? Porque yo estoy ocupado todavía con la calculadora y su respectivo taladrado. ¿Sí? A eso se refiere esto de acá, que las operaciones subsiguientes no pueden ser ejecutadas producto del propio proceso, ¿ya? ¿Qué más dice? Pero tiene una excepción. Cuando la técnica está esperando y en esa espera ocurre una modificación físico-química, deja de llamarse demora para ser una operación. Lo mismo que hace rato. A mí me está faltando taladrar mi calculadora. Pero ¿qué está haciendo mi celular acá? Está esperando, ¿no es cierto? Está esperando a ir a la próxima estación de trabajo a realizar la siguiente operación. Y si mi celular fuera una taza de café, el hecho de que esté esperando va
modificarle algo, en este caso la temperatura. Entonces mi celular ya está sufriendo una modificación por el hecho de estar esperando ahí. ¿Por qué? Porque yo me estoy tardando al trabajar con la calculadora todavía. Entonces, en esos casos, acá nos dice que hay una excepción. En ese caso, si se modifica una característica fisicoquímica producto de la demora, se va a dejar de llamar demora y se va a llamar una operación, ¿ya? De la misma manera, acá el ingeniero puede sacar algún ejemplo, cosa de que ustedes tiendan a confundirse, pero si nosotros sabemos bien el concepto y las excepciones que hay en cada uno de los símbolos gráficos, no vamos a perdernos y vamos a poder dar una respuesta objetiva y consistente, ¿ya? Y si hay inciso A, B y C, yo estoy seguro que va a ser la B, o voy a estar seguro que va a ser la C, y no voy a dudar, ¿ya? Entonces, es bueno conocer las excepciones que hay y cuándo lo utilizo y cuándo no lo utilizo. Ahora, ¿cuándo se utiliza la demora? Se utiliza durante un proceso, antes y después de un proceso, o perdón, antes y después de una operación. De nuevo con los tres objetos. Celular, billetera que está a este lado y a este lado está la calculadora, ¿no es cierto? Bien, yo estoy trabajando con el celular. Nuevamente le estoy haciendo el taladrado. Pero ¿qué está haciendo la calculadora en este otro lado? Está esperando, ¿no es cierto? Entonces esto que está acá es una demora. ¿Y qué está haciendo la billetera que ya fue taladrada? También está esperando. ¿Y eso qué es? Es una demora también. Entonces hay demora tanto antes de la operación como después de la operación. Pero, ¿qué sucede? Habíamos dicho que después de cada operación nosotros vamos a hacer una inspección. Y aquí viene la tarea de ustedes. Le van a decir al ingeniero lo siguiente. Yo estoy haciendo la operación y habíamos dicho que después de cada operación vamos a hacer una inspección. Entonces, hago la operación, luego vendría la inspección y después vendría la demora. Esa sería una opción. Repito de nuevo. Hago la operación, hago la inspección y se procede a una demora porque yo estoy dejando el celular a este lado. Otra opción, ¿cuál sería? Que yo haga la operación, deje la pieza acá, están mis manos libres, agarro la calculadora, hago la operación, dejo la pieza acá, y una vez que yo ya haya realizado las 10 piezas que estoy fabricando, recién voy a proceder a la inspección, es decir, después que haya acabado las 10. Esa sería una opción. Después, la segunda opción, ¿cuál sería? Estamos comentando ahorita. Que yo haga la inspección después de haber realizado las 10 piezas, ¿ya? Creo que sería la más factible. Pero la primera opción sería que yo haga la operación, haga la inspección y las 10 piezas estén ahí en demora, o las 3 piezas que estén hasta el momento. Bien, serían dos opciones entonces. Pero yo creo que la más factible sería la segunda opción. Bien. Entonces, todo eso ustedes tienen que preguntarle al ingeniero cuando estén tocando el punto de diagrama de recorrido, ¿ya? Ese punto. Ahora tenemos un último símbolo que es el de almacenamiento. Este símbolo de almacenamiento se lo va a utilizar en dos partes. Al principio del proceso, cuando nosotros estemos sacando del almacén de materia prima la materia que vamos a utilizar, la materia prima que vamos a utilizar, y al final del proceso, cuando nosotros hayamos terminado
hayamos terminado lo que estamos fabricando y tengamos que guardar ese producto en el almacén de producto terminado. Bien, entonces vamos a utilizarlo ahí, al principio del proceso y al final del proceso. Ahora, hay excepciones cuando el almacenamiento se lo utiliza, por ejemplo, a la mitad del proceso. Eso no lo van a ver acá, pero es bueno conocerlo conceptualmente. ¿Cuándo se da un almacenamiento parcial? Por ejemplo, yo estoy fabricando una silla y la silla a veces se unen las piezas con clavos o a veces se los une con pegamento. Entonces, si yo voy a unir las piezas con pegamento, necesito un almacenamiento parcial. ¿Por qué? Porque yo voy a unir la pieza de la silla con pegamento y yo no puedo pasar en ese mismo instante de haber pegado las piezas de la silla con pegamento a realizar un clavado, digamos, o unión de piezas mediante clavo. Necesito que esa unión con pegamento seque para después recién seguir con el otro proceso. Entonces, el proceso de pegado tiene que tener un almacenamiento parcial. Puede ser 8 horas, puede ser un día entero. Entonces, ahí es donde se utilizan los almacenamientos parciales. Pero he visto que en su proceso no se va a utilizar eso. ¿Ya? En materias de un poquito más arriba, de aquí a un año será que lo van a ver, o tal vez al otro semestre, depende, van a poder utilizar almacenamientos parciales. Pero ya es bueno que ustedes desde acá, desde la materia de administración 1, ya empiecen a conocer las distintas variaciones que puede haber en los símbolos. ¿Sí? Pero nuevamente les recuerdo, almacenamiento en esta materia solamente 2, al inicio y al final. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tiene 1.5 minutos, un poquito menos para hacer la pregunta. Sí. Disculpa, ¿cuándo es demora? O sea, hay que hacer una inspección en la demora, en medio de la demora y luego después de que pasó. Sí, esa es la disyuntiva o el problema en sí, ¿no? A ver, una solución que yo puedo dar es la siguiente, miren. Nuevamente, estas dos piezas las voy a pasar acá. Trabajo la primera pieza, que será una operación, la dejo ahí. Trabajo la segunda pieza, la dejo ahí. Trabajo la tercera pieza y la dejo ahí. ¿Ya? Ya están las 3 piezas ahí. Supongamos que solamente tenía que hacer 3 piezas. Ahora, después de eso viene la inspección. Inspecciono una, inspecciono otra, inspecciono otra. Entonces, sería operación, inspección y demora recién. Porque cuando inspeccionas una, dejas allá, ¿no es cierto? Ya está inspeccionada. Pero ¿qué está haciendo esa pieza que ya fue inspeccionada? Está en una demora. Entonces sería operación, inspección, demora. Esa sería la solución que yo les puedo dar, pero eso lo van a definir con el ingeniero, como les decía. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Gracias. Ya. Me queda menos de 1 minuto. Por favor, nos volvemos a conectar con el mismo link o yo les mando uno. Entonces, estábamos diciendo que... Recording in progress. Estábamos diciendo que si alguien tenía alguna pregunta más acerca de los procedimientos gráficos o los símbolos que se utilizan en los procedimientos gráficos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, vamos a ver un poco de teoría, solamente un poco. Además de esto que ya ustedes lo van a tener, se lo voy a mandar solamente esta hoja para que lo vean. ¿Cuál es el concepto del procedimiento gráfico? Porque el ingeniero igual, de la misma manera que les puede meter una pregunta acerca de los símbolos, les puede dar una pregunta sobre qué es los procedimientos gráficos o cómo entendemos a los procedimientos gráficos. Entonces dice, el término procedimiento gráfico se refiere a la familia de diagramas. Recuerden que son 3 diagramas o 4 los que vamos a hacer dependiendo de cómo se desarrolle la materia.
y que incluye los diagramas de operaciones de proceso. Y vamos a ver qué símbolos se utilizan en el diagrama de proceso, en el diagrama de flujo de procesos y en el diagrama de recorrido. Por ejemplo, si estamos hablando de un diagrama de operaciones de proceso, solamente nos interesa lo que son los procesos. Por lo tanto, en este diagrama de operaciones de procesos solo se utiliza dos símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Cada operación va a tener su respectiva inspección. Después de que yo haga una operación, va a seguir que haga una inspección. Me voy a mi siguiente operación, realizo esa inspección y me toca hacer la próxima inspección. Y así se va construyendo este diagrama que lleva por nombre diagrama de operaciones de proceso. Ya, ese es el primer diagrama que deberían ustedes empezar a hacer. El segundo diagrama es el diagrama de flujo del proceso. ¿Cuál es ese? Es donde ustedes en la parte superior tenían los 5 símbolos, 1, 2, 3, 4, 5 símbolos en la parte superior, y acá en esta parte de la izquierda tenían breves descripciones de cómo iba avanzando el proceso. ¿Y qué hacían ustedes? Agarraban y ponían un puntito en la columna del símbolo que querían utilizar y veían cuál es el otro símbolo que iban a utilizar, y esos dos puntos lo unían con una línea, y así iban armando su diagrama de flujo del proceso. Entonces, este diagrama de flujo de proceso lleva estos 5 símbolos, ¿ya? En el diagrama, voy a repetirlo, en el diagrama de operaciones de proceso solo se utilizan 2 símbolos. En el primer caso estamos en este primer diagrama, 2 símbolos, el de operación y el de inspección, ya solamente esos 2 símbolos. Ahora estamos hablando sobre el diagrama de flujo de proceso. En el diagrama de flujo de proceso, que ya le dije cómo es su estructura, se utilizan todos los símbolos. Estos 5 que ustedes ven acá: operación, transporte, inspección y almacenamiento. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el siguiente diagrama? Aquí hay los de actividad múltiple, que dice planeación de trabajo o de máquina y operario. No sé si ustedes hicieron, y ahorita me confirman si es que hicieron, el diagrama bimanual, mano izquierda, mano derecha. ¿Hicieron ese diagrama? Algo así. Les pidió, creo, el ingeniero hacer un ejemplo donde ustedes utilicen sus 2 manos, pero para que eso pueda darse tenían que hacer uso de una plantilla, ¿no es cierto? ¿A qué le llama plantilla el ingeniero? A un objeto, podríamos decir, que nos ayuda a sostener las piezas. Y como nos ayuda a sostener las piezas, ya la pieza va a estar estática, no se va a mover. Y yo, al hacer esa operación de sujetar la pieza en una plantilla, tranquilamente puede ser una prensa, yo ya tengo las 2 manos libres para poder hacer el trabajo en simultáneo, ¿cierto? ¿Qué ejemplos hicieron? ¿Alguien me puede comentar? Lo hicimos con una abrazadera de cobre, para cables de cobre, y el otro era con un gancho para calaminas, algo así. Eran 2, cualquiera de las 2 podíamos escoger. Ya, pero las abrazaderas cumplían la función de sostener la pieza, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué hacían las abrazaderas? No, nada más teníamos que mostrarle cómo podríamos armar 2 abrazaderas, o sea, poner las tuerquitas, ¿verdad? A la abrazadera,
hacerlo o sea, armar dos abrazaderas simultáneamente al mismo tiempo. Ah, ya. Bien, entonces, esas abrazaderas tenían que armarse en simultáneo, ¿no es cierto? ¿Y cómo es o cómo se da ese proceso? Las dos manos inician al mismo tiempo y las dos manos finalizan al mismo tiempo. Entonces, de esa manera uno puede ser más eficiente, y a esto es lo que se conoce como economía de movimientos. Y les recomiendo también que lean esa parte. Está en alguna parte de todo el texto de la fotocopia que ustedes tienen, y busquen donde dice principios de economía de movimiento. Son 20 principios. En la bibliografía que ustedes manejan son 20, pero puede haber muchas más en otras bibliografías, ¿ya? Pero tírenle también una miradita a eso, porque de alguno de los 20 principios también podría salir una pregunta teórica de examen. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Aquí justamente dice eso, ¿no? Los diagramas bimanuales, mano izquierda y derecha. Muy bien, entonces, esto es lo correspondiente a los procedimientos gráficos. Acá lo que seguramente me olvidé mencionar es el diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido también utiliza los 5 símbolos que ya tenemos, que sería operación, transporte, infección, demora y almacenamiento. Cosa de que los 5 símbolos ya lo comentamos, ya lo describimos, ya sabemos cuándo se utiliza y cuándo no se utiliza. Y les había dicho que vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo de aplicación. A ver, luego tenemos los diagramas de procesos y actividades definidas. Diagrama de operaciones de proceso. ¿Qué dice? Un diagrama de operaciones de proceso es la representación gráfica del punto donde los materiales se integran al proceso y de la secuencia de las operaciones. ¿Por qué menciona acá y dice punto donde los materiales se integran al proceso? Volvamos con el ejemplo de la silla. La silla no solamente va a seguir un proceso. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es que un grupo, el grupo Y, está realizando el espaldar de la silla, ¿no es cierto? Y el grupo Y, ¿qué está realizando? Está realizando la parte de arriba de la silla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los dos procesos se van a complementar, pero no se están realizando en simultáneo. Perdón, se van a complementar, pero no se van a realizar en la misma cadena de procesos. ¿Por qué? Porque yo, el espaldar de la silla que está haciendo el grupo Y, lo voy a hacer en una cadena de proceso, y la parte de arriba del espaldar de la silla que está haciendo el grupo Y se está haciendo en otra cadena de proceso. No sé si me entienden. Cosa de que si yo hago mi espaldar de la silla y la parte superior del espaldar de la silla de los dos grupos, estos dos procesos no se parecen en nada. Así que, como no se parecen en nada, estos se tienen que integrar en algún punto. ¿Y en qué punto se integra? Digamos que aquí sea el principio y acá el final. En el principio los dos están partiendo en simultáneo. Claro que son diferentes procesos, pero están avanzando en simultáneo. Llegan a la parte final del proceso y el grupo Y ya tiene la parte superior del espaldar de la silla y el grupo Y ya tiene el espaldar de la silla. Entonces, en este punto final es donde ambas piezas se van a unir. A eso se refiere esto. Es la representación gráfica del punto donde los materiales se integran al proceso. ¿Cuál es mi proceso? Armado de una silla. Pero en este punto final que les acabo de mencionar, ahí es donde se integran los materiales al proceso. ¿Cuál es el primer material? El espaldar de la silla. El otro material es la parte superior del espaldar de la silla, que se van a integrar en este punto de acá. ¿Bien? Y justamente ese diagrama lleva solamente dos símbolos: operaciones e inspecciones. ¿Qué más?
es la representación gráfica del punto, perdón, donde los materiales se integran al proceso y de la secuencia de inspección. Justamente habla de este símbolo. Y todas las demás operaciones, excepto aquellas que se relacionan con el manejo de materiales. Acá está la clave. Me acuerdo de una pregunta. ¿Qué dice? Y todas las demás operaciones, excepto aquellas que se relacionan con el manejo de materiales. Punto. Entonces, ¿qué símbolos se utilizan en el diagrama de operaciones de proceso? El de operación y el de inspección. ¿Cuáles son las que no se utilizan? El transporte, la demora y el almacenamiento. Y la pregunta es esta. Yo les pregunto, ¿cuáles son los símbolos gráficos que se utilizan o que se pueden utilizar para representar movimiento de material? ¿Cuál sería su respuesta? Leyendo esto de acá. Y todas las demás operaciones, excepto aquellas que se relacionan con el manejo de material. De estos 5, 3 símbolos se relacionan con el manejo de materiales. La pregunta va para ustedes, ¿cuáles son esos 3 símbolos? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ya, vamos desde el principio. Este diagrama de operaciones y procesos lleva solamente 2 símbolos, operaciones e inspecciones. Y acá hay un concepto muy importante que dice, y todas las demás operaciones, excepto aquellas que se relacionan con el manejo de materiales, no se van a utilizar. Ese sería el complemento a la pregunta, digamos. Entonces, de esta parte nace la pregunta, ¿qué operaciones o qué símbolos se utilizan o se relacionan con el manejo de materiales? Solo son 3, de estos 5 son 3. ¿Cuáles son? Transporte, demora y almacenamiento. Bien, son esos 3. Por eso dice, o en otras palabras diría, en el diagrama de operaciones se utiliza 2 símbolos que no tienen que ver con el manejo de materiales, y esos 2 símbolos son operación e inspección. Y no se va a utilizar por ningún motivo, no se va... Ayer fue. Lo saludaste. Ya. Vamos de nuevo. En el diagrama de operaciones de procesos solo se van a utilizar los símbolos que no estén relacionados con el transporte de material. Esos símbolos son, estamos armando un concepto, operación e inspección. Y por ningún motivo se utilizará los símbolos que estén relacionados con el manejo de materiales, que estos son transporte, demora y almacenamiento. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Sí. Entonces, lo que tienen que saber, operación e inspección son símbolos que se utilizan, operación e inspección son los 2 símbolos que no tienen que ver con el manejo de materiales. Ya, no tienen que ver con el manejo de materiales. Los símbolos que sí tienen que ver con el manejo de materiales son transporte, demora y almacenamiento. De estos 2 conceptos o diferencias que yo les estoy mencionando, el ingeniero va a sacar una pregunta. Y si no saca, pues ya tienen ustedes el conocimiento. Y si saca, ya tienen dónde aplicar ese conocimiento. ¿Bien? Sigamos. En este diagrama, siempre al lado derecho viene la rama principal y al lado izquierdo vienen las ramas secundarias, que luego se integran a la rama principal. A ver, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Yo tengo mi rama principal, dice. Entonces, en la rama principal solamente, recuerden que en este diagrama se utiliza solo 2 símbolos, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo de esta manera mi diagrama.
Un ejemplo de esto también está en el texto. Entonces, aquí era un redondo, ¿no era? Ya. Bien, eso sería una operación. ¿Qué operación quieren que sea primero? Digamos que trabajamos en la sierra circular. Después viene la segunda operación. Perdón, después de cada operación, ¿qué va a haber? Una inspección. Luego, una línea, y me toca la siguiente operación. Digamos que sea el cepillado. Ya está. Después de la operación del cepillado, nuevamente viene la inspección. Bien, y así van haciendo. ¿Y qué dice este concepto? Dice, en este diagrama, siempre al lado derecho, ahora esto va a ser nuestro lado derecho y esto va a ser nuestro lado izquierdo. En este diagrama siempre al lado derecho viene la rama principal. Esta va a ser la rama principal. ¿Y a qué se refiere que me diga rama principal? Volvamos con el ejemplo de la silla. ¿Cuál sería la parte principal de la silla? ¿Qué me dice? Una de las partes principales de una silla, ¿cuál sería? Le doy opciones: espaldar, las patas o, ¿cómo le llamamos? El asiento. Digamos que el asiento, ¿ya? Entonces, esta rama principal sería la rama del proceso donde se está fabricando el asiento de la silla. ¿Y cuál sería la rama secundaria? Digamos que las patas, ¿no? Entonces, el proceso de realizado de las patas va a estar aquí. Ya, ahí. Y vamos a hacer uno. Ya se hizo la pata, hasta acá se hizo la pata de la silla, y esto es el asiento de la silla. Entonces, ¿qué más decía acá? Y al lado izquierdo vienen las ramas secundarias. Esta sería la rama secundaria, que luego se integran a la rama principal. Entonces, ya tengo realizado lo que es las patas y ya tengo realizado lo que es el asiento. ¿Qué toca ahora? Unirlo. Entonces, voy a unirlo con una línea. Acá también voy a hacer una línea. ¿Ya? Y esta línea se va a unir, se está uniendo al proceso. Y estas dos líneas se van a unir al proceso mediante una operación. Esta operación que hice acá, o que puse a lo último, esta de acá, sería la operación de unir las patas de la silla y el asiento de la silla. ¿Ya? Y aquí terminaría, digamos, si es que mi asiento solamente tiene patas y silla, era un toco. ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere el diagrama de operación y proceso. Y fíjense que solamente utilizamos dos símbolos: operación, inspección, operación, inspección, operación, inspección. Está hecha las patas, está hecha el asiento, estaría hecho el espaldar de la silla, la parte superior de la silla, y estos se van a integrar aquí, de esa manera. Y al final se va a dar el ensamble de la silla. Así es como trabaja este diagrama de operaciones de proceso. ¿Bien? Es un ejemplo nada más. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, preguntas acerca de esto. Saquen una captura de esto si quieren. Y vamos a seguir con el diagrama de flujo de proceso. Está más abajo.
Esto lo vamos a ver. Bien, ¿cuál es nuestro siguiente diagrama a comentar? Es el diagrama de flujo de proceso. Este diagrama de flujo de proceso es el que ustedes ya hicieron, o tal vez también ya hicieron este. El que unen mediante puntos y líneas, hacen su diagrama, ¿no es cierto? Como si fuera un lector de sismo o un electrocardiograma. Entonces, ese es el diagrama de flujo de proceso. Un diagrama de flujo de proceso es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, de todos los transportes, de todas las inspecciones, de todas las demoras y de los almacenajes que puedan existir en el proceso que se está realizando o que se efectúa en un proceso o procedimiento, ¿ya? Entonces no está tan complicado de explicar esto. El diagrama de flujo de proceso ustedes ya lo hicieron, ¿bien? El último, diagrama de recorrido o diagrama de circulación, es una representación gráfica sin excepción de todas las operaciones y se transcriben gráficamente en el lugar donde suceden estas operaciones, en el lugar donde suceden estas operaciones, en un plano de las instalaciones. Bien, entonces este diagrama de recorrido es o consiste en lo siguiente, en que ustedes tengan el plano de las instalaciones y armen su recorrido, pero ese recorrido se va a hacer mediante la utilización de símbolos, ¿ya? ¿Me entienden esta parte del diagrama de recorrido? Porque he visto que ya lo hicieron algunos. Y les mostré incluso en la ayudantía pasada un ejemplo donde el ingeniero explicaba este diagrama de recorrido, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ya cubrimos lo que es estos diagramas, ya los explicamos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Un pequeño ejemplo donde vamos a hacer este diagrama de recorrido. Vamos a imaginar que estamos haciendo solamente 2 o 3 operaciones y ya ustedes para que se guíen después, ¿bien? Entonces ahorita de las 7 en punto, a las 7:05 empezamos con el ejemplo. Ya vamos a hacer una pausa, 7:05 retomamos la ayudantía. Recording in progress. Lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo de lo que es un diagrama de recorrido, ¿ya? Bien. A ver, ¿pueden ver la pizarra? Sí, se ve, Oliver. Bien, entonces el ejemplo va a ser el siguiente, ¿ya? Lo vamos a poner acá. Y imaginemos ahora que vamos a tener, van a disculpar, bueno, vamos a hacerlo perfecto, ¿ya? ¿Alguna vez ya había utilizado esta pizarra con ustedes? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, ya vi. Entonces, estos cuadrados que yo estoy haciendo representan las operaciones. Digamos que el primer cuadrado sea una sierra circular, el segundo que sea una cepilladora y el tercero que
Vaya, ¿qué estoy haciendo? Sí. Puedo agarrar y copiarlo. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser mi diagrama de recorrido? Va a tener este recorrido. Ya va a venir hasta acá, va a venir por acá y va a tener esa forma. Ya nada más. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a ponerle nombres ahí. Esto primero se va a llamar sierra circular. Entonces todo esto se va a llamar sierra circular. Ahora, el siguiente habíamos dicho que va a ser la cepilladora. Bien, cepilladora. Este de acá, bueno, este tocaría, ¿no? ¿Qué máquina sería esta tercera? A ver, armémoslo con ustedes. Lijadora, puede ser. Cortadora. Regresadora, ya. Para que medio se parezca a lo que estamos haciendo, regresadora. Y esta que sea ya la lijadora. Bien, entonces mi proceso es el siguiente. No vamos a decir qué estamos fabricando, simplemente vamos a decir que va a seguir este proceso, ¿ya? A ver, vamos a ver. El primer proceso que voy a tener va a ser una operación. ¿Cómo se simboliza una operación? Con un círculo, ¿no es cierto? Y tienen que ser del mismo tamaño. Después de realizar la operación, habíamos dicho que sí o sí va a haber una inspección. Entonces, iría de esta manera. Ahora, ¿cómo se hace este diagrama de recorrido? Los símbolos se lo pueden hacer sobre la línea roja o se lo puede hacer a un costado, ¿ya? Dependiendo cómo queden de acuerdo con el ingeniero, ustedes lo hacen, pero tiene esas dos opciones, sobre la línea o sobre, perdón, a un costado. Entonces, ¿cuál es mi operación de la sierra circular? El cortado. Esto me representa la operación. Después de la operación estoy haciendo una inspección. Después, ¿qué va a venir? Va a venir una demora. Aquí no hay una D. Pero eso no es problema. Nos inventamos una D. Y está de color azul, ¿no? No, muy feo. Que anda. Pasa. Ya. Entonces, esta va a ser la demora. Ahora, ahí. Operación, inspección, demora. Antes de la operación, suponiendo que estamos haciendo 10 piezas, también existe una operación, también existe una demora. ¿Por qué? Porque yo acá voy a estar cortando una pieza, pero las 10 piezas que me faltan todavía cortar van a estar a la espera, por lo tanto van a estar en una demora. Entonces se hace la operación, la inspección y nuevamente demora, ¿ya? Entonces, esto sería para una pieza, digamos, o para 10 piezas, como ustedes lo están haciendo. Después de la demora, siempre va a haber un transporte, ¿ya? Este transporte lo pueden poner tranquilamente acá al centro. Y después del transporte, viene siempre una demora. ¿Por qué? Porque ustedes están transportando, digamos que las 10 piezas, colocan las 10 piezas ahí y las 10 piezas están esperando a ser cepilladas. Entonces va a venir la primera pieza y se va a realizar la primera operación. Luego
a esa pieza que acabo de trabajar le voy a hacer su inspección, y después de inspeccionarla, la pieza va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque las otras 9 tienen, perdón, las otras 9 tienen que estar esperando, ¿no? Ahí. Y luego viene otra vez un transporte. En este caso, mi transporte iría así. No tiene que ir recto, ¿no? Ahí a 0 grados. Pero ya me está chocando esto con esto, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada. Agarro esto y digo que va a estar por aquí. Y esto va a estar más cerca, entonces agarro esto y lo mando más allá. Bien. Y la línea esta roja va a venir por acá. Me queda menos o un poco más de un minuto. Por favor, se vuelven a conectar con el mismo link. O les mando un tercer link. Vamos a hacer una pequeña pausa. La pausa es para lo siguiente. ¿Ven esto de acá? ¿Pueden ver? Ahora, si alguien está en alguna de estas materias, les comento que son 4 materias, ¿no? Yo tengo grupo de ayudantía particular donde estoy enseñando estas materias. Bien. Si alguien tiene algún compañero, amigo, o si ustedes o uno de ustedes está en estos grupos, me avisa para que yo lo agregue al grupo de ayudantías particulares y los ponga al tanto del avance que ya tenemos, porque ya avanzamos bastante. Y como le dije, si alguno está en una de estas materias y quiere unirse al grupo de ayudantía particular que yo tengo, me escribe después de la ayudantía y lo pongo al tanto sobre esta materia, ¿ya? Bien. Sigamos entonces con la ayudantía. Ya casi vamos a terminar. Entonces, estamos acá, ¿no? Ahora, fíjense que la siguiente operación que tengo es la regresadora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a venir por acá y nuevamente voy a estar ante una demora, ¿ya? Después de la demora, ¿qué viene? Fíjense, es casi similar. Es similar en otras palabras. Una operación, y después de operación que viene, una inspección. Y después de la inspección que viene, una demora. Bien, ahí está. Listo. Y como todo va a ser lo mismo, les había dicho, aquí podemos ya poner esto y decir ya estamos bien hasta ahí. Entonces, nuevamente va a haber un transporte, después viene demora y después de la demora, no lo estoy grabando. Recording in progress. Ya. Tengo que empezar de nuevo para la grabación. Entonces, ahora ya tenemos completado la operación de la regresadora. Nos toca nuevamente un transporte. Después del transporte va a venir una demora. Después de la demora va a venir una operación. Después de la operación viene una inspección y por último una demora. Es como copia y pegue esto, ¿no? Si se dan cuenta. Pero hay que saber siempre cómo hay que saber siempre cómo se está manejando. O a veces puede tener algún cambio el diagrama y tenemos que estar al tanto de qué cambio puede haber.
Bien, entonces, así podríamos hacer nosotros un diagrama de recorrido. Este diagrama consta de 4 operaciones y se lo simboliza de esta manera. Bien, como les decía, los símbolos pueden ir a un costado o pueden ir sobre la línea roja. Eso va a depender de cómo entren de acuerdo ustedes en clase con el ingeniero. Y ya con esto pueden empezar a armar, y si ya hicieron su diagrama de recorrido, a mejorarlo. Bien, muy bien. Entonces, quedamos aquí con la ayudantía, por favor. Antes de eso, ¿tiene alguna pregunta acerca de diagrama? No hay pregunta, ¿no? Entonces, ya la siguiente ayudantía normal, el día miércoles pasamos, sí, miércoles, a las 8:30 de la noche. Bien, eso fue todo por la ayudantía de hoy. Ya la recuperamos, ya la repusimos, la que fue el día, que tenía que ser el día miércoles, y estamos bien, ¿ok? Conmigo nos Gracias, vemos. Oliver. Feliz día del maestro. Gracias por enseñarnos. Gracias por acordarse. Bueno, nos Chao. vemos el día miércoles. Chao, gracias. Recording